Bueno, en esta pequeña clase vamos a desarrollar un breve pantallazo sobre los antecedentes de la sanción de la Constitución Nacional y de la Constitución de la Provincia de Misiones, tratando de relevar cuáles fueron los principales hitos o hechos que sucedieron en su etapa previa a la sanción de la primera Constitución Nacional y de la Constitución de la Provincia y cuáles fueron sus principales reformas. Esto se acompaña con textos que tienen para leer en el aula virtual y algunas guías de estudio que acompañan esos textos. Con este cuadro queremos graficar lo que podríamos identificar como el proceso constitucional argentino, como la etapa de organización nacional, los primeros pactos o tratados interprovinciales, proceso de organización y unificación nacional y todo el proceso de reformas constitucionales de nuestro país. Vamos a hacer un breve repaso de todo este periodo. Tenemos que decir que en esta primera etapa que hemos identificado entre 1810 y 1826 aproximadamente, tenemos la primera gran etapa de organización nacional, en la cual a partir de la Asamblea del año 13, la Declaración de la Independencia y los primeros ensayos de proyectos de Constitución Nacional, se fue organizando un sistema institucional en el cual se reconocían derechos fundamentales, se prohibió la esclavitud, se crea el escudo nacional, se crea el himno, la bandera, y se empiezan a reconocer el principio de soberanía nacional, así como también la representación de las provincias y de los cabildos. Se dictan las primeras constituciones, los primeros ensayos de constituciones a nivel de las Provincias Unidas, que son dos ensayos de 1819 y 1826, en los cuales se establece un sistema de tipo unitario, y eso motivó de que no sean aceptadas por las provincias esa idea de gobierno centralista que planteaba la Ciudad de Buenos Aires, y fueron fracasando ese tipo de proyectos. Una segunda etapa de la organización institucional, en la cual se empiezan a sancionar las constituciones de las provincias y se empiezan a organizar institucionalmente, y esas provincias empiezan a firmar tratados interprovinciales de organización y de defensa y de amistad. Así podemos ver el Tratado del Cuadrilátero, el Tratado del Pilar, o en 1831 el Pacto Federal que se firma, que son todos acuerdos interprovinciales en los cuales los estados se van poniendo de acuerdo, se van realizando ciertas concesiones y consensos para tratar de llegar a un Congreso General Constituyente de tipo federal. Esta etapa pactista previa a la Constitución culmina luego de la batalla de Caseros en febrero de 1852 con el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos. En ese acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, las provincias se pactan convocar a una elección de convencionales constituyentes y a una reunión de una convención constituyente que va a trabajar en la provincia de Santa Fe, y que va a ser la que en el año 1853, con los antecedentes de los pactos interprovinciales, comience a sesionar para sancionar la Constitución Nacional. A finales de 1852 y principios de 1853 se empiezan a reunir esos representantes de las provincias en la ciudad de Santa Fe para empezar a deliberar sobre la sanción de una convención, de una constitución de tipo federal que rija en todas las provincias. En esa reunión convencional constituyente no estuvo representada la provincia de Buenos Aires, que estaba escindida en aquel momento del resto de las provincias, pero aún así bajo el ala, podríamos decir así, de Justo José de Urquiza, la Convención Constituyente trabaja arduamente durante los meses de marzo, abril y mayo, y sanciona el 1 de mayo de 1853
la convención, el texto histórico de la Convención de la Constitución Nacional de 1853, la que es revisada y modificada en el año 1860 con la incorporación de la provincia de Buenos Aires, conformando en este periodo 1853-1860 lo que podríamos identificar como un periodo constituyente originario en nuestro país. A partir de 1860 empieza la unificación nacional, la organización nacional, y empiezan a realizarse a través del tiempo algunas reformas de la Constitución. Las dos primeras se hacen en el siglo XIX, 1866 y 1898, son reformas más bien menores que tratan de modificar algunas cuestiones relativas a régimen de ingresos, de recursos, y las reformas más importantes son las que se dan en la segunda mitad del siglo XX, podríamos decirlo así, que en primer lugar la reforma del año 1949, que es dejada sin efecto por el gobierno de facto en 1956. Esta reforma del 49, la reforma del gobierno peronista, es la que planteaba una constitución de tipo más social para nuestro país, una reforma importante, total de la constitución en gran medida, y es dejada, como les digo, sin efecto en el año 1956 por la proclama del gobierno de facto de aquel momento. Lo que motiva que en el año 57 se convoque una nueva convención constituyente, que es la que restaura la constitución de 1853-1860 y incorpora un artículo que es el artículo 14 bis de la constitución, referente a los derechos sociales o derechos de trabajadores. Y la última reforma de la Constitución Nacional, que es la reforma del año 1994, es una reforma importante, es parcial, pero que actualiza, moderniza y adecua nuestra Constitución a los postulados del constitucionalismo, del neoconstitucionalismo, constitucionalismo moderno, incorporando los tratados internacionales de derechos humanos, reconociendo una descentralización del poder, podríamos decir así, respecto del presidente, aumentando el carácter federal de la Constitución, tratando de fortalecer ese sistema federal y estableciendo nuevas regulaciones o nuevas figuras que no estaban en la Constitución histórica, como puede ser el jefe de gabinete de ministros, el Consejo de la Magistratura, el Defensor del Pueblo, y etcétera. Esta reforma, la reforma del año 94, es una reforma importante y es la que ha promovido o ha prohijado que en los últimos 25 años ha habido un gran desarrollo y aumento de derechos de nuestro sistema constitucional. Hablemos ahora del proceso de provincialización, constitucionalización de la provincia de Misiones. Hay un texto del doctor Pancalo Agostino que acompaña a esta clase, que está en el aula virtual. Para hablar de la provincia de Misiones tenemos que primero ponerlas en contexto. Misiones fue, durante la colonia, previo a la organización, a la Revolución de Mayo, fue una provincia hispánica, o sea que era reconocida como provincia, como la gobernación de Misiones, y estaba conformada en gran medida por aborígenes y por conquistadores españoles, y entre ellos por los jesuitas que habitaban este lugar. En el año 1768 se produce la expulsión de los jesuitas, y al crearse el virreinato del Río de la Plata, como decía, la provincia de Misiones ya era una provincia hispánica. Eso nos marca de que Misiones existía de manera previa a la conformación de la Revolución de Mayo y a las primeras organizaciones provinciales como una provincia reconocida por el sistema institucional español. Sin perjuicio de lo cual, podemos decir que uno de los primeros antecedentes constitucionales a nivel nacional, previo a las constituciones que hablamos de 1919 y las constituciones de 1819 y las constituciones de las provincias, es un reglamento dictado por Manuel Belgrano,
en el campamento de Tacuarí, aquí muy cerquita de la provincia, en el cual regulaba el régimen político y administrativo de los pueblos de las misiones. Como ustedes ven, allí se establecían ciertos derechos básicos de las comunidades aborígenes allí organizadas, y también algunas cuestiones de tipo organizativo o edilicia o de regulación interna de esa comunidad. Este reglamento, dictado por Manuel Belgrano, se dice que es el primer antecedente de lo que podríamos decir un sistema constitucional en nuestro país, aun cuando es dictado por una autoridad o una sola persona, que era en ese momento el general Belgrano, ¿cierto? Durante la conformación de las provincias, en el periodo que va entre 1820 y 1830, Misiones quedó anexada a la provincia de Corrientes y se mantuvo así hasta la creación de los territorios, en el año 1884, la creación y organización de los territorios nacionales. A partir de allí pasa a ser Misiones un territorio nacional, no dependiendo de la provincia de Corrientes, y mediante esta ley se establece que estos territorios nacionales van a pasar a ser considerados como provincias una vez que obtengan una cantidad mínima de habitantes, más de 60.000 habitantes. Para el año 1919, Misiones ya tenía el número de habitantes necesarios para ser declarada como una provincia, pero necesitaba una ley dictada por el Congreso para llegar a esa provincialización. Fueron presentados muchos proyectos entre 1919 y 1953 para llegar a esa provincialización, a esa declaración de provincialización de Misiones, pero ninguno pudo obtener resultado positivo en el Congreso. Para 1930 nuestra provincia tenía más de 100.000 habitantes, con lo cual le sobraban la cantidad necesaria. Finalmente, en el año 53, mediante ley 14.294, se declara la provincialización de Misiones y se convoca a elecciones de convencionales constituyentes para conformar su primera constitución nacional. En el año 54 se hace la elección y son elegidos 15 convencionales constituyentes, todos pertenecientes al partido peronista, que era el partido gobernante en aquel momento. Trabajaron en el mes de noviembre del año 54, hubo muy poco debate en aquella convención constituyente. Básicamente había un modelo de constitución que venía sugerido del Estado Nacional, y ese texto de la Constitución Nacional Provincial fue aprobado el 17 de noviembre del 54. Estaba hecho en gran medida sobre la base de esa constitución socialista o de tinte social del año 1949. Esta primera constitución de Misiones tuvo la misma suerte que la constitución nacional de 1949. Cuando irrumpió el golpe militar de la Revolución Libertadora, dictó una proclama dejando sin efecto tanto la constitución del 49 como todas las constituciones provinciales que se dictaron durante la década del 50. Con lo cual pasamos a ser considerados provincia, pero no teníamos constitución vigente. Durante este periodo de gobierno de facto, gobierno militar, se convoca una segunda convención constituyente, que es la encargada de dictar la constitución provincial que tenemos a la fecha. Esa convención constituyente se reunió a principios del año 1958 y sancionó el 21 de abril del 58 la constitución de la provincia de Misiones, que es la que tenemos actualmente vigente. Finalmente, la constitución de la provincia de Misiones solo tuvo reformas parciales de artículos puntuales mediante un procedimiento especial de reforma, que es mediante enmienda legislativa, es decir, que no hace falta convocar a una convención constituyente, y esas reformas fueron para la incorporación de derechos laborales, para permitir la reelección del gobernador y vice, convocar al Consejo crear el Consejo de la Magistratura a nivel provincial, o incorporar la figura del querellante particular dentro de los procesos penales. Son las únicas reformas que tuvo la Constitución de la provincia de Misiones.
que está vigente, como les digo, desde el año 1958.